Hola, soy Giovanna, o también conocida como Jo. Estoy muy emocionada que puedo publicar mi primer episodio de mi nuevo podcast, Cup of Joe with Jo. Hablaremos de temas diferentes, nos sumergiremos en el pasado y exploraremos nuestra historia. Además, echar un vistazo más de cerca a las leyendas extrañas y míticas y mi tema favorito, crimen real. Así que consigue tu taza de café favorita y tu cobija más acogedora mientras aprendemos sobre lo bueno y lo malo de nosotros. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, un día como cualquier otro, la gente se preparaba para su día en el campo. Sin embargo, a diferencia de otros días, las campanas de la iglesia suenan inesperadamente. Las familias se empujan unas a otras para llegar a su pequeña parroquia de Dolores. El padre Miguel Hidalgo está tocando las campanas de la iglesia. La congregación se queda en silencio cuando el padre Hidalgo comienza a hablar y dice: Hijos míos, una nueva dispensación nos llega hoy. ¿Os liberaréis? ¿Recuperarás las tierras robadas hace 300 años a tus antepasados por los odiados españoles? Debemos actuar de inmediato. Con su estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el padre Hidalgo proclama orgulloso: ¡Viva la independencia! ¡Que mueran los gachupines! Este era el rayo de esperanza que todos esperaban para iniciar la revolución. Entonces, ¿por qué los mexicanos intentaban independizarse de los españoles? Empecemos por el principio, el 8 de noviembre de 1519. 500 conquistadores, junto con su líder, Hernán Cortés, llegaron finalmente a la capital azteca de Tenochtitlan y fueron recibidos por el emperador Moctezuma II. Cortés, en sus notas del encuentro, menciona que Moctezuma reconoce de inmediato el derecho divino de los españoles y de la Iglesia Católica a gobernar estas tierras y entrega su imperio. Aunque no sé qué piensas tú, pero cuando leí esto por primera vez, pensé que era una broma. No sé si alguna vez he leído de un gobernante que estuviera agradecido y con gracia, sin una palabra de protesta, renunciara a su pueblo, y mucho menos su imperio. Por supuesto, hay una historia escrita por los españoles que dice que Moctezuma pensó que Cortés era el dios Quetzalcóatl, un dios de piel blanca, pero este relato se escribió 50 años después del encuentro. Bueno, como dijo NPR, la historia de la conquista española, tal como se ha entendido comúnmente durante 500 años, es la siguiente. Moctezuma entregó su imperio a Cortés. Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlan y vivieron ahí pacíficamente durante sus meses hasta que los rebeldes aztecas los atacaron. Moctezuma fue asesinado por fuego amigo. Los conquistadores supervivientes escaparon de la ciudad y más tarde regresaron con esfuerzos españoles. Valientemente sitiaron Tenochtitlan durante meses y finalmente lo capturaron el 13 de agosto de 1521, con los españoles ocupando el lugar que les correspondía como líderes de la tierra que ahora conocemos como México. Conquista cumplida. Tenga en cuenta que esta rendición se produjo después de escaramuzas y un masacre de una aldea indígena que Cortés encontró durante su búsqueda del imperio azteca. Otros plantearon esto más como la guerra hispano-azteca, pero esa es una historia para otro día. Los españoles retrataron a los aztecas y otros grupos indígenas como bárbaros, incivilizados y salvajes. Obviamente esto no era cierto, pero a través de esta representación los españoles establecieron un nuevo grupo social llamado sistema de castas. El sistema de castas era una rígida clasificación sociorracial. Básicamente, su raza influía su estatus social, derechos y oportunidades. Para esta parte necesitaremos aprender un par de términos. Había algunas categorías que se utilizaban para clasificar a las personas. Estas categorías provienen de indigenousmexico.com. Las categorías son peninsulares, individuos nacidos en España que ostentan el estatus social más alto y los privilegios más altos en la jerarquía colonial españoles, los nacidos en España o en las colonias, situados en lo más alto de la jerarquía. Criollos,
hijos de dos padres españoles nacidos en las colonias, que suelen ocupar altas posiciones sociales y económicas, pero que se clasifican por debajo de los peninsulares. Mestizos, hijos de un padre español y un padre indígena, que a menudo se enfrentan a limitaciones sociales. Mulatos, hijos de padre español y padre africano, generalmente situados en la parte inferior de la jerarquía social. Zambos, hijos de un padre indígena y un padre africano, generalmente el extremo inferior de la escala social. Castizos, hijos de un padre mestizo y un padre español, a menudo considerados más cercanos al linaje español. Moriscos, hijos de un padre mulato y un padre español. Tresalvos, hijos nacidos de la unión de un padre morisco y un padre español, a menudo considerado un paso hacia la limpieza del linaje de vuelta a la pureza española. No vamos a usar todos estos términos hoy, pero pensé que eran importantes ya que se puede ver que los únicos en el poder eran los que tenían algún tipo de español. Sin embargo, incluso entonces, los que estaban en el poder eran los españoles. Ahora, avancemos hasta los años 1700. ¿Quién es el padre Hidalgo? El padre Hidalgo fue un sacerdote criollo que nació en el seno de una familia moderadamente acomodada en la ciudad de Guanajuato, al noroeste de la Ciudad de México, en 1753. Fue a la escuela para convertirse en sacerdote y poco después de ser ordenado sacerdote en 1778, se ganó la animosidad de las autoridades al desafiar abiertamente tanto la doctrina de la Iglesia como el dominio español mediante el desarrollo de la agricultura y la industria mexicanas. Se ganó la animosidad de las autoridades al desafiar abiertamente tanto la doctrina de la Iglesia como el dominio español mediante el desarrollo de la agricultura y la industria mexicanas. En 1803, Hidalgo aceptó el curato de una pequeña parroquia en Dolores, no lejos de su ciudad natal de Guanajuato. Entre 1803 y 1810, dedicó la mayor parte de sus energías a mejorar las perspectivas económicas de sus feligreses. Hidalgo comenzó un complejo alfarero y una planta de fabricación de ladrillos. Cultivó árboles para gusanos de seda, estableció una curtiduría y cultivó abejas, aceitunas y abejas. Si tenía tiempo libre adicional, lo dedicaba a aprender lenguas indias y a leer. Al igual que muchos otros, muchos mexicanos se unieron a las sociedades secretas. Hidalgo también se unió a la Academia Literaria, un comité secreto que buscaba la independencia de México de España. Parte de la razón por la que tuvo tal impulso por la independencia durante este tiempo se debió al temor de que España renunciara al control de México a los franceses, quienes fueron representados como impíos. Entonces, este comité desarrolló un plan llamado Conspiración de Querétaro. Esta conspiración fue un plan de un grupo de criollos para derrocar a los peninsulares. Supusieron que criollos y mestizos se unirían para luchar contra los peninsulares, no solo para detener su represión por parte de los españoles, sino también por la posibilidad de dominio francés. Antes de que pudieran llevar a cabo su plan, la Academia Literaria fue traicionada en septiembre de 1810 y las autoridades españolas se enteraron del complot del grupo para incitar una rebelión. El 13 de septiembre allanaron el domicilio de uno de los dirigentes de la Academia Literaria, Emeterio González, en la ciudad de Querétaro, donde encontraron una gran cantidad de armas y municiones. Hidalgo, al enterarse del arresto de Emeterio, decidió tomar medidas con anticipación. El 16 de septiembre de 1810, el padre Hidalgo convocó con entusiasmo a su pequeña congregación de indios o indígenas y mestizos. Con el apoyo de la población indígena y mestiza, se dirigieron hacia la ciudad de San Miguel en Guanajuato, un importante centro minero colonial controlado por españoles y criollos. Mientras Hidalgo y su ejército se dirigían a Guanajuato, los españoles y criollos se preparaban atrincherándose en el edificio más fortificado de la ciudad, la Alhóndiga de Granaditas, o la Bolsa Pública de Granos. De hecho, ahora hay un museo ahí que me encantaría visitar. De todos modos,
El plan del español era quedarse ahí y evitar el ataque hasta que llegaran refuerzos para sofocar a los alborotadores, lo que habría funcionado hasta que llegó el Pípila, traducido como el guajolote. Pípila era un hombre discapacitado que se unió al ejército de Hidalgo. Lo apodaron Pípila porque nació lisiado y caminaba de una manera inusual. Ese día, Pípila, que había sido atormentado toda su vida por la gente de su pueblo, no temiendo por su seguridad, se ató una gran piedra a la espalda, sacó un cubo de alquitrán, agarró una torcha encendida y corrió hacia el único punto débil de la estructura, la puerta de madera. La roca fue capaz de protegerlo de la embestida de flechas de los españoles y pudo llegar hasta las puertas. Una vez en la puerta, la cubrió con alquitrán y prendió fuego. Ayudó doblemente. No solo el fuego debilitó la puerta de madera maciza, sino que el humo también limitó la vista de los arqueros, lo que permitió que los demás se precipitaran hacia la puerta. Los alborotadores forzaron la puerta e inundaron el edificio, apoderándose con éxito del edificio y de la ciudad de Guanajuato. Esta fue la primera victoria que ayudó a inspirar el movimiento de independencia mexicano. Con esta victoria, el ejército de Hidalgo creció a 60,000 y marcharon a Toluca para prepararse para un ataque a la capital, la Ciudad de México. Y aunque tuvo muchos que se unieron a él, su ejército era un ejército desorganizado y sin entrenamiento, que incluía mujeres, niños, abuelos y ganado. En octubre, el ejército rebelde, ahora con 80,000 efectivos, estaba en el valle de Toluca, donde se encontraron con una batalla decisiva contra los españoles. Hidalgo y su ejército ganaron, pero sufrieron graves bajas y muchos desertaron, volviendo a sus vidas para cosechar los campos. Desafortunadamente, Hidalgo, temeroso de desatar el Cup of Joe que le quedaba en la ciudad capital, vaciló y se retiró hacia el norte. Hidalgo fue capturado en Texas, que todavía era parte del Imperio Español en este punto, donde fue expulsado como sacerdote y ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 31 de julio de 1811. Luego fue decapitado por el gobierno civil como castigo por rebelarse. Su cabeza fue exhibida en Guanajuato, donde él y su ejército fueron acusados de causar una masacre. Si bien esta rebelión fue sofocada, la antorcha fue tomada por muchos otros hasta que se alcanzó la independencia el 24 de agosto de 1821. Sin embargo, todavía recordamos la independencia de México este mes como el momento que comenzó ese destello de esperanza. Recordamos este momento como uno de orgullo. ¡Vive la independencia! Y esa es la historia de la independencia de México. Déjame saber qué piensas y gracias por unirte a mí con mi Cup of Joe.